Ahora vamos al transitorio. Corresponde entonces a la última votación separada. Artículo 8º transitorio, solicitado por la senadora Penzberger y el senador Insulza. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Como se ha indicado, se solicitó la votación separada por parte de los senadores señora Penzberger y señor Insulza del artículo 8º transitorio, en la sustitución incorporada por la Comisión de Hacienda, que se encuentra en la última columna, en la página 310 del comparado. El texto del artículo 8º transitorio es el siguiente. Los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o con tramitación de residencia pendiente podrán, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente ley, solicitar un visado de residencia temporaria sin ser sancionados administrativamente. Se otorgará el visado solicitado a todos aquellos que no tengan antecedentes penales. Una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de las actividades remuneradas durante el tiempo que demore la tramitación. La policía no podrá permitir la salida del país de los extranjeros que se encuentren afectados por arraigo judicial o por prohibición de salir del país, salvo que previamente obtengan del tribunal respectivo la autorización correspondiente. La solicitud de antecedentes penales no se realizará en ningún caso respecto de los menores de edad. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Nosotros, desde la discusión en la Comisión de Hacienda, presidenta, fuimos muy claros respecto de este artículo 8º transitorio. La verdad es que las señales que se dan en este proyecto de ley son especialmente relevantes para el fenómeno migratorio que estamos viviendo en nuestro país. Y este artículo es un artículo que se incorporó en su texto original en la Comisión de Gobierno, presidenta. Y en la Comisión de Gobierno se llegó a un acuerdo en que lo que hacía el proyecto de ley era permitir una situación, una regularización extraordinaria para una fecha del pasado, presidenta. Y si ustedes, los honorables senadores, presidenta, por su intermedio, pueden ver en su comparado que el proyecto de ley establece en su artículo 8º transitorio una posibilidad de regularización para todos aquellos extranjeros que hubieran ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 1 de septiembre del año 2019. Y nosotros consideramos que eso era adecuado en el objetivo de una migración ordenada, segura y regular, porque lo que hacía era para aquellas personas que hoy día se encuentran en nuestro país en condición irregular y que entraron conforme a las reglas que existen en nuestro país en la actualidad. Es decir, entraron en condición de turista, presidenta, pero no lograron regularizar su situación dentro del plazo y quedaron en condición irregular. Y por lo tanto, nosotros acogimos la solicitud de la Comisión de Gobierno, acogimos el llamado a promover la regularidad migratoria y se aprobó este texto en la Comisión de Gobierno, incluso por unanimidad de sus miembros, presidenta. Y, sin embargo, lamentablemente el texto aprobado en la Comisión de Hacienda no cumple la misma función, porque lo que hace es abre una ventana hacia el futuro para la regularización. Y tal como lo leyó el secretario, presidenta, señala que podrán regularizar todos quienes se encuentren en condición migratoria irregular dentro del plazo de 90 días contados de la publicación de la presente ley. Es decir, fija un plazo para lo futuro, presidenta. Y eso es lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo dijimos también en la Comisión de Hacienda. Era que nosotros estábamos disponibles, presidenta, para modificar la fecha desde la cual hasta la cual se contaba el plazo para la regularización, pero que ese plazo nunca podía ser para lo futuro, porque el efecto que producía un plazo hacia el futuro era generar lo que hemos denominado un efecto llamada, es decir, que toda aquella persona que quisiera o que tuviera en su mente la posibilidad de emigrar hacia nuestro país iba a querer hacerlo por cualquier medio, por cualquier vía, para poder
poder aprovechar esta ventana de oportunidad que ponía el artículo 8º transitorio. Por eso, Presidenta, nosotros nos mostramos en la Comisión de Hacienda muy abiertos a modificar la fecha, pero que esa fecha fuera siempre para el pasado y no fuera una fecha que abriera este efecto llamada. Gracias, Presidenta. Gracias, señor subsecretario. Tiene la palabra la senadora Luz Eppensperger. Gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros hemos solicitado la votación separada de este artículo 8º transitorio porque nos parece increíble. Creemos que se han hecho esfuerzos increíbles para buscar una norma, una ley que requiere nuestro país con urgencia. Hemos dicho aquí hasta el cansancio y por todos los sectores en forma transversal que tenemos una ley migratoria antigua del año 75 que no resuelve nuestros problemas migratorios y que con urgencia necesitamos una ley que sí lo haga, que se adecúe a esta ley y que esa ley tiene que tener dos objetivos generales, ¿no es cierto? Uno, que es respetar y asegurar el respeto de los derechos de los migrantes y por otro lado, ¿no es cierto?, también establecer o permitir establecer al país normas claras y requisitos para el ingreso de todas aquellas personas que quieran venir en distintas calidades a residir a nuestro país o como turista. Y que esta ley tiene que tener como objetivo general entender a una migración legal, a una migración segura y regular. No se pueden establecer normas que lo que hagan es un llamado a la migración irregular, a la migración clandestina, porque eso poco y nada aporta al país, poco y nada aporta al respeto de los derechos de los propios migrantes, ¿no es cierto?, que los hace entrar en situación precaria y poco y nada aporta también a la situación de convivencia, de sana convivencia con los connacionales. Desde mayo a la fecha estamos viviendo situaciones críticas, sobre todo en el norte, con un ingreso bastante poco habitual en las regiones, que ha creado situaciones muy difíciles, muy difíciles. Eso se ve agravado por la grave crisis económica, producto de la pandemia, anteriormente del estallido social, de los riesgos sanitarios y de la falta de recursos que tenemos. Si también es cierto, aquí yo soy partidaria de la migración, provengo de una familia de migrantes, no podría serlo. Mi región se basa en la migración, es multicultural, lo he dicho varias veces. Aquí se habla también de ser solidarios. Yo sí, pero yo hablaría de ser solidarios con responsabilidad. ¿Cuántas veces y cuántas sesiones extraordinarias hemos tenido acá? ¿Cuántas discusiones, ¿no es cierto?, de cómo avanzar en solucionar los problemas de nuestro país, en el tema de la niñez, en el tema de la mujer, en mil y unos proyectos, en las pymes, y siempre topamos lo mismo, la falta de recursos. Entonces, ser solidario y atraer más gente cuando todavía no somos capaces de solucionar los problemas de nuestros connacionales, me parece que es ser solidarios en forma irresponsable. Y este artículo es más irresponsable aún. Cuando esto se dio en la Comisión de Gobierno y no estábamos pasando por esta crisis, yo aprobé y di la unanimidad para establecer esta norma, como señalaba el subsecretario, porque era hacia atrás, cuando ya estaba, el plazo había pasado, porque son normas que regularmente se establecen en leyes de esta naturaleza, pero siempre con plazos vencidos. Establecer un plazo a futuro, incierto, que uno no sabe cuándo va a ocurrir, es efectivamente promocionar abierta y decididamente la migración ilegal, la migración clandestina. Es un llamado a la vulnerabilidad de aquello que decimos y queremos proteger, tanto de los migrantes que entran clandestinamente, tanto de los ciudadanos chilenos de aquellas regiones en que está este proyecto. Yo hoy día no soy partidaria de esto bajo ningún punto de vista, porque la situación tanto económica como migratoria ha cambiado. Creo que esta norma como está es una norma absolutamente perversa que no beneficia a nadie, solamente crea perjuicios y que es de una
gran irresponsabilidad. Es muy fácil querer ser solidario y hablar de derechos humanos cuando se hace desde regiones que no tienen los problemas que tienen hoy día y que han tenido en forma permanente y que distintos gobiernos, no solamente todos los gobiernos no han sabido responder y han dejado permanentemente abandonados a las regiones particularmente que tenemos frontera. Voto. Gracias, senador Eppensperger. Tiene la palabra el senador Insulza. En realidad, ahora sí estoy con el micrófono abierto. Digo que tenemos dos problemas. Uno, que hay gente que ha entrado recientemente al país y probablemente si nosotros publicamos una ley o si se informa que este Senado ha aprobado una ley que dice que dentro de 90 días después de publicar la ley, todos los que estén en Chile van a poder legalizarse. Creo que eso agravaría más la situación que tenemos hoy día, especialmente en las regiones del norte del país, y nos provocaría una gran avalancha de gente. Y por otro lado tenemos una ley, un artículo que es completamente imposible de aplicar, que es el artículo 8º aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, que habla de una fecha del año 19. Por eso yo pedí la votación separada de esto, porque la propuesta mía puede ser un poco especial, pero me atrevo a proponerla, que rechacemos el artículo de la Comisión de Hacienda y aprobemos el artículo de la Comisión de Gobierno, que nos exige tratar el tema en la Comisión Mixta y llegar a un acuerdo sobre este asunto. Yo creo que es necesario llegar a un acuerdo sobre este asunto, Presidenta, y creo que la mejor forma de hacerlo es llevar el tema a la Comisión Mixta y hacerlo ahí. No lo vamos a lograr aquí. Yo he escuchado ahora, si se puede lograr aquí por unanimidad, de pronto sí. Yo he escuchado decir por ahí que existe la posibilidad de lograr un acuerdo sobre la base que todos los que ingresaron antes del 1 de agosto, del 1 de agosto de este año, o una fecha un poquito más, un poquito menos, podemos ver, todo eso puede legalizarse. Pero también tenemos el tema de los irregulares. Los irregulares que mal no son la mayoría, los que entraron por paso irregular no son la mayoría, lo dijimos hace unos días atrás. La verdad es que la mayor parte de la gente que está hoy día, entre comillas, ilegal en Chile, que no está con residencia legal, es gente que llegó con como se decía, por algunos que hablaron antes, como decía el subsecretario, es gente que llegó aquí y llegó legalmente, llegó con la forma en que se ingresa al país habitualmente y después se quedó. Y está acá y hay que buscar alguna forma de regularizarlo, porque está claro que estamos hablando acá de una cantidad muy importante de personas que ya viven en Chile. Entonces, yo creo, Presidente, que ninguna de las dos fórmulas nos sirve ni va a dejar satisfecho a nadie. Yo propondría entonces que hagamos lo que podemos hacer, que es aprobar la versión de la Comisión de Gobierno Interior, que no es aplicable, y de esa manera tenemos claro que esto se va a tratar en la Comisión Mixta, donde estoy seguro que vamos a llegar de buena voluntad a un acuerdo. A mi juicio, ese acuerdo tiene que basarse en que las personas que ya ingresaron al país hasta una cierta fecha, que podemos poner ahí, hasta una cierta fecha, vamos a buscar regularizarlas de buena manera, de buena fe, y en cambio los que ingresen después no van a tener ninguna posibilidad de hacerlo. Pero yo creo que en este momento no estamos en condiciones de discutir esto, y de ahí que la votación en realidad separada que hemos pedido es precisamente para que esto vaya a la Comisión Mixta y se pueda discutir ahí. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senador Insulza. Ofrezco la palabra al senador Moreira. Gracias, Presidenta. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de la votación de esta ley de migraciones en el Senado. Y yo quisiera decir que lo que hemos visto en estos meses, en medio de la peor pandemia del último siglo, es algo que debe llamarnos a una reflexión muy profunda.
el aumento significativo de las personas que ingresan irregularmente al país, en especial en la zona norte, solo pueden responder a una profunda necesidad y a una malentendida esperanza. La mayoría de las personas que han ingresado son venezolanos que, producto de la desesperación, del horror que ha producido la pobreza de la dictadura de Nicolás Maduro, la interposición de la indicación de establecer un nuevo plazo de 90 días desde que se publique la ley constituye verdaderamente un estímulo perverso e innecesario que ya ha traído momentos de mucho dolor a familias enteras que han cruzado la frontera, atraídos por la posibilidad de comenzar una nueva vida en nuestro país. Desde marzo hasta ahora son más de 4.000 personas las que han ingresado irregularmente, ilegalmente, aun cuando estamos en pandemia y con severas restricciones de movilidad y nuestras fronteras estuvieron cerradas por un muy buen tiempo. El crear un plazo especial para que una vez publicada la ley se puedan regularizar a todos aquellos que puedan ingresar irregularmente en ese periodo constituye un incentivo para el ingreso por pasos no habilitados. Constituye una amenaza para la vida de esas personas que caen en manos de traficantes de personas, de esas mafias que no dudan en dejarlos a la intemperie en despoblados sin medios ni recursos. Tan grave como lo anterior es que pone en peligro el trabajo sanitario en contra de esta pandemia. Según se ha informado recientemente, entre un 20 y un 25% de los migrantes irregulares y legales están contagiados con COVID. El proyecto ya incorporaba un plazo extraordinario de regularización, y el Gobierno ha propuesto nuevos plazos para que proceda esta regularización, pero esta debe ser con una fecha anterior a la fecha de promulgación y de publicación. Cualquier fecha a posterior es, como ya dije, un incentivo perverso que solo puede causar más problemas de lo que podría eventualmente solucionar. Entendemos el sentido y también podemos entender la buena fe de la indicación, pero es un profundo error. Solo nos queda, señora Presidenta, rechazar la indicación y esperar que se detenga o reduzca este flujo inorgánico de personas que pone sus vidas en riesgo. Para terminar, Presidenta, porque se supone que ya estamos prácticamente terminando la tramitación de esta ley, y yo sé que Su Excelencia, el Presidente Sebastián Piñera, cuando se trata de proyectos importantes como este, el Presidente de la República sigue la discusión de estos proyectos como el proyecto de migración. Y como yo tengo entendido que Su Excelencia, el Presidente de la República, está siguiendo la transmisión de este proyecto de ley de migraciones, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, agradecerle al Presidente el trabajo serio, responsable, que llevó adelante y que encabezó el subsecretario Gali con sus asesores, y especialmente un sentimiento de gratitud por el esfuerzo, por el trabajo, de llegar a acuerdos, de dialogar con todos los sectores, independiente de las distintas posiciones, del subsecretario Gali, acompañado del jefe de extranjería Álvaro Belolio. Y es importante que esto conste en la historia de la ley, porque esta ley es importantísima, es un hito para Chile, y creo que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, vamos a sacar una ley que yo la llamaría digna, importante. Veremos cómo funciona, pero vamos a poder tener una migración más segura, más ordenada y regulada. He dicho, señora Presidenta. Gracias, senador Moreira. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señora Presidenta, honorable Sala, la propuesta de Hacienda claramente es una invitación a una migración clandestina, ya que permite que toda persona que ha ingresado ilegalmente a Chile regularizarse hasta 90 días después de publicada la ley.
En cambio, ciertamente la ventaja de la propuesta que se originó en la Comisión de Gobierno establece básicamente una fecha a partir de la cual retroactivamente se puede generar ese proceso de regularización. Hay que tener mucho cuidado respecto de que yo diría, sin lugar a dudas, es un incentivo de efecto de llamada para que ingrese personas clandestinamente en nuestro país, como ha ocurrido ahora últimamente con ciudadanos venezolanos que han entrado justamente en la comuna de Iquique y en la región de Tarapacá. Por eso el llamado que hacemos es a la responsabilidad. Me parece que lo que planteaba el senador Insulza es del todo pertinente y creemos sin lugar a dudas que hay que llegar a un acuerdo para los efectos de poder mejorar la redacción. De hecho, el subsecretario Gali ha propuesto una fórmula que lamentablemente no recogió la unanimidad para los efectos de ser presentada. Yo lamento y espero que la buena disposición que en este sentido pueda mostrar el senador Latorre para que a lo menos en la comisión mixta podamos efectivamente mejorar la redacción, y hay buena disposición del Gobierno para entender básicamente que hay que ser muy cuidadosos de no producir un incentivo de efecto de llamada y que en definitiva acá se entiende que hay manga ancha justamente para las personas que ingresan clandestinamente a nuestro país. Creemos sin lugar a dudas en la migración segura, regular, y eso implica efectivamente poder avanzar en poder establecer que la iniciativa y la propuesta de Hacienda sea rechazada y finalmente la iniciativa o la indicación o el acuerdo suscrito en la Comisión de Gobierno nos permita avanzar en esta materia. He dicho, señora presidenta. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador José García. Muchas gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que ha hecho uso de la palabra tanto el senador Insulza como el senador Chaguán, también el senador Moreira. Hay que rechazar la indicación aprobada por mayoría en la Comisión de Hacienda, porque al establecer un plazo de regularizar a quienes ingresen al país 90 días después de publicada la ley, es, como se ha dicho, una clara invitación a que vengan, ingresen irregularmente, no importa, porque después la ley chilena está estableciendo que está la obligación de regularizarlos. Esa es una muy mala política, es una muy mala legislación. El plazo tiene que ser hacia atrás. Claro, el plazo que viene aprobado no por la Comisión de Hacienda, es el 1 de septiembre del 2019, porque con el transcurrir del tiempo el plazo se fue quedando demasiado atrás. Y yo creo que tenemos bastante acuerdo en que sea un plazo correspondiente a este año, 1 de agosto de este año, 1 de septiembre de este año, no más que eso. Y hay que construir un acuerdo y hay que resolverlo en la mixta. Por eso, señora presidenta, mi llamado es a que rechacemos la indicación aprobada por mayoría de votos en Hacienda y dejemos que sea la mixta la que construya un acuerdo en esta materia. Estamos de acuerdo en algo que es súper importante y que es regularizar a muchos que han ingresado al país irregularmente. Pero naturalmente hay que hacerlo de aquí hacia atrás, no de aquí hacia adelante. Por eso voto en contra de este artículo 8º transitorio como viene propuesto por la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador García. Vamos a abrir la votación. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se ha abierto la votación ya en la sala y vamos a consultar por la opción de voto de las señoras senadoras y senadores que se encuentran fuera. El señor Insulza, ¿cómo vota? ¿Me puede decir cómo se vota, señor secretario? Sí, es por aprobar el artículo 8º transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda, no es por rechazarlo, en cuyo caso habría que dar por aprobado y votar, habría que votar para ver la proposición en la Comisión de Gobierno. Sí, es por la propuesta Eso es lo que yo me lo he puesto, entonces voto en contra, sí.
Oye, ¿qué vamos a hacer con el de la comisión? Gracias, senador Insulza. Vota en contra. Senador señor Lagos, ¿cómo vota? Voto para que se vaya a la mixta, para que se revise y tengamos ojalá un consenso en torno al plazo, sin perjuicio de lo que se votó en Hacienda. Así que voy a votar en contra. El señor Lagos vota en contra. El senador señor Bianchi ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar. Senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Voy a votar en contra de la propuesta de Hacienda, por lo tanto voto lo de gobierno para que se vaya una mixta. Gracias, señor. Gracias. Vota en contra. El senador señor Latorre, ¿cómo vota? A ver, yo estaba conforme con lo que salió de la Comisión de Hacienda. Ahora, si hay una oportunidad de mejorar o seguir discutiendo en la Comisión Mixta, me parece que es una buena oportunidad. Mi punto está en que yo creo que no existe tal efecto de llamada. Eso es algo que ha inventado comunicacionalmente el gobierno, la derecha. No hay evidencia alguna que respalde este tipo de afirmación. Los principales factores que explican los flujos migratorios nunca han sido la normativa ni su modificación o el trámite legislativo, sino que son factores socioeconómicos, vínculos familiares, demanda en el mercado de trabajo, crisis sociales y políticas, etcétera, crisis climática también. Por lo tanto, ese efecto de llamada yo creo que no existe. El único efecto de llamada, si es que está mirando el presidente Piñera, es el show que hizo en Cúcuta. Ese fue un efecto de llamada del presidente Piñera para los hermanos venezolanos que han llegado en miles en los últimos años. Y solo un dato, en el año 2019 solo se materializaron 2.000 de los 8.000 expulsiones decretadas. Por lo tanto, la alternativa de la expulsión nunca va a ser efectiva y eso implica que no te vas a hacer cargo igual de las tasas de migración irregular. Por lo tanto, en esta indicación, esperando que en una comisión mixta se mejore, pero que nos hagamos cargo de verdad con estándares de derechos humanos más allá de la crisis y de la pandemia, como lo he dicho anteriormente. Abstención. El senador señor Latorre se abstiene. El senador señor Montes, ¿cómo vota? Senador señor Montes, ¿cómo vota? Si puede activar su micrófono desde allá. Me abstengo, señor secretario. Gracias. El senador señor Montes se abstiene. El senador señor Navarro, ¿cómo vota? Fundamental, señor secretario, claramente este tema del efecto llamado citado por el subsecretario Gali, más bien el efecto Piñera, Cúcuta, vengan a Chile. Y hoy día el embajador Arevalo Méndez le ha informado a la alcaldesa Matei, Evelyn Matei, que hay un avión con Viasa del gobierno de Venezuela para llevarse de vuelta a 250 venezolanos que vinieron a Chile esperanzados por el llamado del presidente Piñera, que aquí podían tener un espacio para desarrollarse, y no fue así. Están abandonados por la situación económica, por la pandemia. Creo que el presidente tiene que sacar una lección. En las relaciones internacionales no se manejan a discreción. Chile ha destruido su imagen internacional producto de esta acción permanente de la Cancillería, pero comandada por el presidente Piñera, de volver a Chile impredecible, como lo han dicho todos los 3 cancilleres de Chile, que han reflejado el daño, en mi opinión, reparable, pero grave, que ha sufrido Chile en materia internacional. Entonces, yo digo, hay que regularizar a los que vinieron. No tienen la culpa. El presidente de la República los invitó a venir y luego no se hace cargo. Claro, hay condiciones distintas tal vez, pero hubo una irresponsabilidad en el llamado de Cúcuta, un populismo y un intento de golpe de Estado comandado por el Grupo de Lima y el propio presidente Piñera. Entonces, este artículo que busca regularizar a los que ingresaron a Chile, 303.650 venezolanos ingresaron entre el 2018 y 2019. Entonces, subsecretario Gali, el efecto llamada, el efecto Piñera, no es el efecto de que el Senado tenga el legítimo derecho a discutir una ley de migración, como lo estamos haciendo, con legitimidad, con transparencia. Es el efecto Piñera, que hoy día el Senado va a ayudar a resolver el problema que creó el presidente. Yo me voy a abstener porque creo que hay que ir a la mixta, porque creo que es un deber moral resolver los problemas que le creamos a muchos extranjeros, particularmente venezolanos, que el presidente
Sebastián Piñera los invitó a venir a un país donde hay tantos problemas o más graves problemas como lo tenían en su país de origen. Por eso que se están devolviendo a su país de origen. Entre ellos, por cierto, la situación de los derechos humanos, que reitero, la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República está abierta para recibir los testimonios de cualquier ciudadano venezolano que haya sufrido violación de sus derechos humanos. Los vamos a recibir y luego vamos a procesar para denunciarlos. No hemos tenido hasta ahora ninguna propuesta, ningún testimonio, pero lo que hay que hacerse cargo son de los hombres, mujeres, niños y ancianos que vinieron a Chile por la invitación del presidente y hoy día descubren de que Chile no es la panacea. Me abstengo, señor secretario. Gracias. El senador señor Navarro se abstiene. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Abstención, señor secretario. Gracias, se abstiene. El senador señor Provence, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, en contra. La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Yo me voy a abstener, señor presidente, como lo hemos señalado y como consta además de los distintos estudios que han sido de público conocimiento de las propias policías. La mayor cantidad de inmigración irregular se ha generado en este gobierno, en el gobierno del presidente Piñera. Y por lo tanto creo que es ahí en donde se deben buscar las preocupaciones que hoy día les aqueja al oficialismo. Nosotros queremos una migración regular y por eso creemos que este tema debe ser mejor resuelto en la comisión mixta. Me abstengo, presidenta. Gracias. La señora Proboste se abstiene. El senador señor Quinteros, ¿cómo vota? Me abstengo para que vaya mixta. Gracias, se abstiene. El senador señor Soria, ¿cómo vota? Contra, señor secretario. El senador señor Soria vota en contra. Sí. Gracias. La senadora señora von Baer, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? Presidenta, ya que esta es la última intervención, quiero señalar lo siguiente. Efectivamente, yo creo que es necesario arreglar esto en la mixta. Y yo quiero decir de que no me parece, efectivamente, señalar 90 días después de publicada la ley. Estoy más bien para que encontremos una fecha adecuada, sea la que propuso el gobierno, y ojo, es el 1 de septiembre del 2019, o bien algunos han hablado una fecha de este año 2020. Pero no puedo dejar de señalar una vez más que aquí la migración por pasos no habilitados se subió desde el 2016 a este año, ha sido precisamente en este gobierno, donde ha aumentado en un 50% más. Ya hemos entregado la cifra y que parece poco responsable, como se dijo tantas veces, de que esto estaría subiendo precisamente por esta ley que recién hoy estábamos terminando de votar. Y finalmente, también quiero señalar de que no me ha parecido las expresiones que hemos escuchado y que el gobierno ha apoyado y que algunos han reiterado de turismo electoral, del turismo laboral, porque me parece despectivo hacia seres humanos que buscan mejores oportunidades, que salen de sus países porque lo necesitan. Nadie lo hace por placer. Entonces a mí me parece que hay falta de humanidad y de incapacidad de entender, parece, los fenómenos de la migración que tienen muchas causas diferentes. Yo lo único que pido es que no criminalicemos, no descalifiquemos, no otorguemos ese tipo de epítetos, no busquemos, por favor, la xenofobia, como ha empezado a ocurrir en algunas regiones, cuando se dice que producto de esta ley y por este efecto llamado van a llegar millones. Yo creo que es poco responsable. Hemos buscado hacer una ley ordenada, una migración regulada como corresponde. Y por eso, presidente, yo me voy a abstener solo para que esta comisión mixta busque la mejor situación para cuando vamos a regularizar, porque es muy importante, porque aquí tenemos demasiada gente que ha quedado irregular, que entraron como turistas, se quedaron y no han tenido la oportunidad de regularizar. Por lo tanto, yo espero que esta comisión mixta haga un buen trabajo y de esta manera podamos tener la ley que todos estamos buscando. Voy entonces a abstenerme para que vaya a la comisión mixta. Gracias. La senadora señora Allende se abstiene. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor Araya, ¿cómo vota? Voy a justificar mi voto, señor secretario. Voy a votar en contra de la propuesta que hace la Comisión de Hacienda, porque claramente va a ser un problema mayor y lo que se busca evitar es esta migración irregular. Y justamente este tipo de normas va a favorecer la migración irregular. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha ocurrido en estos días en la frontera norte de Chile. Tenemos los problemas que se están suscitando en Calama con una cantidad importante de venezolanos que llegaron en estos días en forma irregular al país. La propuesta que había hecho la Comisión de Gobierno Interior, a mi juicio, era correcta. Quizás a la luz del tiempo hoy parece un poco fuera de contexto, pero lo que se buscaba era permitir que los extranjeros que se encontraban en forma irregular en Chile, es decir, aquellos extranjeros que habían entrado por paso habilitado con documentación legal y que sus papeles habían vencido por distintas razones y no habían renovado o no habían obtenido una residencia definitiva, pudieran regularizar su situación. La propuesta que hace la Comisión de Hacienda, a mi juicio, abre una puerta que efectivamente estamos diciéndole a muchos extranjeros entren en forma irregular, no importa si vienen con su documentación al día, porque al final del día lo vamos a terminar regularizando. Soy de los que creo que los procesos de regularización migratoria deben ser una facultad que tenga el presidente de la República y que sean ellos, el gobierno, a través del Consejo de la Política Migratoria, que fije cuáles debieran ser los requisitos para estos procesos de regularización, de forma tal de, atendida a la realidad de contexto económico, social que esté viviendo el país, poder establecer si se realizan estos procesos o no. Y por lo demás también hay que tener presente lo siguiente: el proceso de regularización migratoria que se realizó durante este gobierno tampoco fue un éxito, no se logró regularizar a parte importante de los migrantes. En el caso de la región de Antofagasta se calcula que no más allá del 20% de los migrantes que están en forma irregular en la región pidieron regularizar su situación, lo que claramente presenta un problema respecto de qué es lo que pasa con estos migrantes que siguen en forma irregular en el país. Voto en contra para que esto pueda ir en una comisión mixta, poder definir si se abre o no un proceso de regularización migratoria, pero con reglas claras respecto a los inmigrantes, que claramente tendrá que fijar una fecha que sea anterior a la entrada de vigencia de esta ley. Gracias, presidente. Gracias. El senador señor Araya vota en contra. El senador señor Castro, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor Durana, ¿cómo vota? No tiene micrófono. Él lo activa ya, sí. No tiene micrófono. Acá le pueden activar el micrófono de acá. ¿Le pueden, Felipe? ¿Me dio micrófono? Senador señor Durana, usted tiene que activar el micrófono desde su computador. ¿Ahí sí? Ahí sí. Voy a justificar mi voto, señora presidenta. Es importante que el Senado tome conciencia de la situación que históricamente, y en especial en estos últimos años, se ha vivido con respecto a la falta de una regulación adecuada en que hemos debido enfrentar en los últimos años ya cerca de 15.000 migrantes que han sido sorprendidos por los pasos irregulares. Y estas personas, como muy bien ustedes saben, solamente se pueden denunciar a la autoridad administrativa, al Ministerio Público, pero no existe la fórmula diligente, rápida, de poder expulsar. Muchas de ellas van con destinos distintos de las regiones del norte, pero finalmente hoy día tenemos una cantidad importante de personas que están llegando a nuestro país. Y a mí me gustaría que efectivamente pudiésemos tener la posibilidad, a lo mejor, de poder tener un plebiscito para consultar qué piensan los chilenos con respecto a cómo nosotros debemos legislar y cómo finalmente debemos buscar las fórmulas que nos permitan conseguir una regulación que sea ordenada y que finalmente dé seguridades y oportunidades. Seguridades a los chilenos, a las personas que vivimos en nuestro país,
que estamos en una situación de pandemia grave que hacía más de 100 años que no se había vivido, pero que necesariamente merece en que tengamos las opciones de poder tener una ley y dar las condiciones de seguridad. También para aquellos migrantes que están residiendo en el país y fundamentalmente a quienes son o van a llegar, pero que tienen que tener oportunidades. Y para eso cada región podrá evaluar cómo efectivamente se pueden distribuir en el país. Yo rechazo, porque creo que es una mala señal el efecto de regularizar a futuro. Y espero que en la comisión mixta se logren los acuerdos necesarios para que también se evalúe por parte del gobierno las normas administrativas que se implementaron en el año 2018 y cómo finalmente se generan las condiciones de oportunidad para regularizar, ojalá a quienes se les venció su condición de turista, quedaron en condición de ilegales, pero en ningún caso quienes atraviesan la frontera a través de pasos irregulares. Voto en contra. Gracias al senador señor Durana, vota en contra. El senador señor Galilea, ¿cómo vota? En contra. Gracias, vota en contra. El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Muchas gracias, Presidenta. Solamente valorar el esfuerzo que se ha hecho en las distintas comisiones y también por parte de nuestro subsecretario y todo el equipo del Ministerio del Interior. Creo que ojalá podamos llegar a buenos acuerdos y tener una muy buena ley de migraciones. Solamente decirle al senador Moreira que, como se pusieron a hablar todo, el presidente no estaba viendo justamente en ese instante esto. Así que creo que se estuvo alargando un poco la sesión por eso. Querían escucharla, pero no van a tener que mandarle la grabación. Voto en contra, señora presidenta. Gracias, senador señor García Huidobro, vota en contra. La senadora señora Goich, ¿cómo vota? En contra. Gracias, vota en contra. El senador señor Guiller, ¿cómo vota? Secretario, permítame brevemente decir que creo que se ha hecho un muy buen trabajo y con bastante altura de mira de parte de los señores senadoras y senadores para llevar adelante este proyecto de ley. Por varias circunstancias. Una, la pandemia, la misma situación económico y social que vive nuestro país, hace que sea un momento muy difícil, además, para debatir un tema de esta naturaleza. Pero yo también creo que para el registro histórico las responsabilidades tienen que quedar claras. El problema con los venezolanos no son los venezolanos. Y me parece injusto que se pueda generar una imagen peyorativa de los venezolanos que han llegado a Chile. En mi región, en Antofagasta, el 55% de las horas médicas la atienden médicos extranjeros. Si no hubiese sido por los médicos extranjeros, la mayoría de los especialistas son venezolanos, nosotros nos habríamos visto asolados por una pandemia mucho más dolorosa aún de lo que ya ha sido. Yo creo que esa ida a Cúcuta para hacer de un acto político un beneficio para afirmar un liderazgo personal en la región fue absolutamente contraproducente del presidente Piñera. Fue demagógico, fue inhumano, porque generó expectativas. Y todos sabemos que meses después de la invitación que él hizo al pueblo venezolano a venir a Chile, que aquí iban a encontrar condiciones democráticas y prometió visas, la situación empezó a desencadenar un proceso masivo migratorio que aquí en Chile fueron alertados por los gobiernos vecinos cuando miles de personas transitaban por Colombia, no se quedaban, pasaban por Ecuador, no se quedaban, seguían al sur. Y ya cuando llegaron a Perú era obvio que el destino era Chile. Ese espectáculo en la televisión en el mundo, con miles de migrantes, con sus familias, en la frontera entre Arica y Tacna, es exclusiva responsabilidad de una política demagógica que le quitó toda seriedad a la política exterior chilena. Eso nunca había ocurrido. Y el gobierno chileno tiene responsabilidad con esas familias que quedaron a la deriva. Y tiene que buscar un acuerdo a nivel de América del Sur para que los países se pongan de acuerdo y atiendan a un pueblo que está desesperado, escapando de la tremenda crisis que vive el pueblo venezolano. Y en Chile tenemos que hacer esta ley. Yo creo que se ha avanzado bien. Obviamente tenemos que hacernos cargo de los que han llegado invitados por estas expectativas falsas. La tierra prometida ahora es la tierra negada. Pero también quiero decir,
que no podemos recibir indeterminadas masas y oleadas de gente porque el país no está en condiciones y por tanto esa promesa no era cierta. Yo insisto, las cosas hay que decirlas porque si no, por no decirlas se toma y se construye una verdad ajena. Felizmente felicito a mis colegas porque creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, señor secretario, y me voy a abstener en este punto para que vaya a comisión mixta y tenga buena solución. Gracias. El senador señor Guillermo se abstiene. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, esto es por aprobar la norma propuesta por la Comisión de Hacienda, 0 votos. Por la negativa, por rechazar la propuesta de la Comisión de Hacienda en el artículo 8º transitorio, 19 votos. Abstenciones 9, pareos 6. Muy bien, se rechaza entonces la norma de Hacienda, corresponde votar la norma de la Comisión de Gobierno. En votación. Gracias, señora presidenta. En la atención del resultado de la votación anterior, corresponde ahora votar la propuesta del artículo 8º transitorio de la Comisión de Gobierno, que se encuentra en la tercera columna del comparado de la página 310 del comparado. Vamos a abrir la votación en la sala. Está abierta la votación en la sala y efectuamos la consulta de voto a las señoras senadoras y senadores que se encuentran fuera. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? Sí, la opción sí es aprobar la propuesta del artículo 8º transitorio de la Comisión de Gobierno, la opción no es rechazarla. ¿Cómo vota el señor? ¿Se abstiene? Voto sí. Vota sí. El senador Insulza vota sí. El senador señor Lagos, ¿cómo vota? El señor Lagos. A favor. Vota a favor. ¿El senador señor Latorre cómo vota? A favor. Vota a favor. ¿El senador señor Montes cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. ¿Senador señor Navarro cómo vota? A favor. Gracias, vota a favor. ¿La senadora señora Órdenes cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Proens, ¿cómo vota? La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Voto a favor. Gracias, vota a favor. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? Voto a favor. Gracias, voto a favor. El senador señor Soria, ¿cómo vota? La senadora señora Fumbaer, ¿cómo vota? A favor. Gracias, vota a favor. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor.
La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Araya, ¿cómo vota? El senador señor Bianchi, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Castro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Durana, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Vota en contra. El senador señor Galilea, ¿cómo vota? Senador señor Galilea, ¿cómo vota? El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, vota a favor. La senadora señora Goich, ¿cómo vota? A favor. Gracias, vota a favor. El senador señor Galilea, ¿cómo vota? A favor. Gracias, vota a favor. El senador señor Guiller, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. Senador señor Arboe, ¿cómo vota? Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? Se ha incorporado el senador señor Proens, ¿cómo vota? A favor, secretario. Gracias, vota a favor. La senadora señora Evans-Perger ha solicitado fundamentar su voto en la sala. Gracias, presidente. Muy breve. Solamente señalar, por lo que he señalado anteriormente durante toda la discusión y votación a lo largo de estas semanas de este proyecto, yo esta indicación que si bien, como lo señalé anteriormente, aprobé en la Comisión de Gobierno porque las circunstancias y la situación tanto del país como de mi región de Tarapacá eran otras. Hoy día eso ha cambiado y frente a ello no puedo aprobar ningún tipo de regularización porque eso va en contra de toda la gente, particularmente de la región y de los propios migrantes. La situación no está para recibir en la región de Tarapacá a nadie más, ni regular, ni incluso ni irregular ni irregularmente. Es una situación en que los flujos migratorios deben ser regulados, me atrevería a decir casi suspendidos, mientras no se supera esta grave crisis, mientras no somos capaces de dar solución a lo mal que lo están pasando muchos chilenos, chilenas y también migrantes regulares que viven, ilegales que viven mucho tiempo en nuestro país. Agradecer, presidenta, no solamente a la sala, al subsecretario Álvaro Elolio, a José María Hurtado, a la Comisión de Gobierno, donde trabajamos largo tiempo este proyecto, a las otras comisiones que también lo vieron. Creo que esto ha sido un trabajo largo, arduo, no tengo dudas en que todos buscábamos objetivos comunes, con distintas visiones probablemente, y que cada quien defiende, ¿no es cierto?, desde su punto de vista y con la pasión que uno le puede poner de lo que vive en su propia región. Simplemente agradecer y volver a señalar que, dadas las circunstancias que actualmente atraviesa el país y particularmente la región de Tarapacá, yo rechazo esta norma. Gracias, presidente. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación.
Resultado de la votación. Esto, por la opción sí, aprobando la propuesta del artículo 8º incorporada por la Comisión de Gobierno, 22 votos. Por la opción no, rechazarla, 2. Abstenciones, 2. Pareos, 6. Muy bien, entonces se ha aprobado la norma de la Comisión de Gobierno. El señor subsecretario me ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Solamente muy brevemente, presidenta, yo sé que esta ha sido una larga jornada, pero no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a la sala del Senado, a los honorables senadores que han participado en esta discusión, porque creo que esta era una de las normas importantes para nosotros como Ministerio del Interior y sobre todo para el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este fue un proyecto de ley ingresado en el año 2012 y por lo tanto es muy relevante que el Senado le haya dado aprobación y que ya pasemos a las fases finales de tramitación legislativa de este proyecto de ley. Hay que recordar, presidenta, que estamos dejando atrás una legislación que es del año 1975 y por lo tanto poniéndonos al día en materia de regulación migratoria para enfrentar el proceso migratorio en una época de globalización, de grandes movimientos y migratorios y por lo tanto muy relevante para Chile tener una regulación y una institucionalidad migratoria adecuada. Sobre todo, presidenta, quiero agradecer el apoyo y la dedicación y el trabajo de la senadora Bensberger, tanto en la Comisión de Gobierno como en la comisión, en esta sala. Ha sido ella la que ha liderado la discusión desde la coalición oficialista y, por lo tanto, como Gobierno, especialmente agradecer a todos los senadores que apoyaron en la discusión. Podemos haber tenido posturas distintas en distintos temas, pero tal como lo dije en reiteradas ocasiones, presidenta, en distintos artículos. Creo que sobre los objetivos había poca diferencia. Podemos tener discusiones respecto de cuáles son las herramientas correctas, cuáles son las políticas públicas correctas, pero creo que el objetivo es el bienestar de Chile, el bienestar de los chilenos y de todas aquellas personas, chilenos y extranjeros que quieren residir y buscar oportunidades en nuestro país. Ese es el objetivo que nos mueve como gobierno, presidente, y estoy seguro que también a este honorable Senado. Así que muchísimas gracias por esta votación. Gracias, señor secretario. El Senado entonces despacha este proyecto a la Cámara de Diputados para su tercer trámite. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, está relevante.